tratar de acercar la justicia a la ciudadanía en la Feria del Libro. No vamos a presentar un libro, pero sí vamos a contar algunas políticas públicas. Leticia es especialista en políticas públicas y trabajó mucho tiempo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en materia de contrataciones públicas, y vamos a estar trabajando en temas de calidad institucional. Y lo primero que hay que decir es qué es la calidad institucional, que es un concepto bien amplio, bien complejo, que involucra en esencia lograr a través de procedimientos administrativos satisfacer las necesidades de las personas. Pero ya la cuestión no es qué es lo que hace la administración, sino cómo lo hace. Y entonces ahí tenemos la estructura de los deseos de Marta Minujín, que un poco nos da un puntapié para tratar de responder, ¿no? Algo inflable que tiene su forma, pero que está vacío por dentro, ¿no? Y que necesita juntarse y necesita completarse, y no lo puede hacer sino a través de las personas a las que va destinado el servicio de administración de justicia. Un poco esa es la esencia de la calidad institucional, entender por qué hacemos lo que hacemos, tratar de enfocar lo que hacemos con la mayor transparencia posible, gestionar los recursos que tenemos disponibles para el bien común. Y en ese sentido, Leti, te pido que nos cuentes un poco qué son las contrataciones públicas para los que no trabajan, o cuál es la esencia de las contrataciones públicas. Bueno, gracias a Cubaires primero, y en base a lo que vos preguntabas, me parece que nosotros, las contrataciones públicas, ahí está. Las contrataciones públicas son procesos que debemos hacer transparentes, que deben tener integralidad, transversalidad en las cosas que contratamos normalmente nosotros como funcionarios, como para que en realidad los ciudadanos entiendan qué contratamos, que las contrataciones sean transparentes, que las contrataciones sean trazables, que las contrataciones entendamos para qué y cuál es el proceso de principio a fin, y sobre todo para que los ciudadanos sean los que entienden qué contratamos, ¿no? Y qué contratamos. Nuestra responsabilidad me parece que es, en parte, mirando la imagen, darle sentido a esto y llenar lo que hay adentro, ¿no? Con datos, con objetivos y con procesos que sean integrales, de calidad, y que nosotros como funcionarios tengamos en claro, y que la ciudadanía tenga en claro qué contratamos, de qué manera, que los procesos sean transversales, que los datos sean algo que cualquiera pueda utilizar como para tener un objetivo claro de lo que contratamos. No sé si... ¿sí? Y la gobernanza de datos, ¿no? La gobernanza de datos es un tema importante. Cuando nosotros hablamos de contrataciones, siempre tenemos como distintos sistemas. ¿Qué es importante en esto? Que los sistemas sean todos integrados, que cuando uno mira la parte legal, la parte económica y la parte de gestión, sea algo que sea transversal, tanto lo legal como lo económico como la gestión. Y para esto es súper importante el uso de la tecnología. Nosotros con el uso de la tecnología hemos evolucionado un montón, primero en los sistemas en sí, y aparte de los sistemas en sí, en el uso de la tecnología, como algunas cosas con inteligencia artificial, y que nos permiten a nosotros hoy hacer cosas que antes nos demoraban un montón de tiempo, y ahora en corto tiempo las solucionamos. Pero en todo esto lo importante también es tener en claro cuáles son los procesos, y esos procesos tienen que estar claros y estar integrados en los distintos sistemas que nosotros usamos para contratar. Gracias, Leti. Un poco esto que dice Leti tiene que ver con que hacemos contrataciones públicas en cualquier poder del Estado, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, cumpliendo lo que se llaman funciones materialmente administrativas, es decir, algo que no tiene estrictamente que ver con la función de ese poder, pero lo hacemos para poder cumplir con las funciones encomendadas por el pueblo, ¿no? Instituciones
que forman parte de la democracia representativa. Nosotros como funcionarios no hacemos más que velar por los intereses del pueblo, por la democracia que tiene el poder y nos delega un poco de ese poder. Y en ese sentido, la calidad institucional sobre la que estamos trabajando tiene un circuito que se llama el ciclo de Deming, que dice hay que planificar, hay que hacer, hay que verificar y hay que actuar. Y un poco creo que, y hay que controlar, ¿no? Y un poco quiero que nos cuentes a través de tu experiencia un poco eso, ¿no? Cómo vamos ayornándonos y vamos complejizando lo que hacemos para ajustarnos a lo que verdaderamente se necesita y lo que necesitan las personas. Sí, me parece que todas las etapas que vos dijiste, que es la planificación, la presupuestación, la ejecución y el posterior control de todos los organismos que nosotros tenemos en general para que nos controlen, es un proceso fundamental para que cualquiera pueda acceder a ese proceso y entienda de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en los procesos de planificación, donde está la contratación propiamente dicha, en el proceso licitatorio de una contratación, en la adjudicación y en la posterior ejecución, que a mí me parece que muchas veces la posterior ejecución es importante, el seguimiento que uno hace, como para que en realidad las metas o lo que nosotros inicialmente nos planeamos hacer, después se cumpla. Y otra parte importante del control también es el acceso a la información, ¿no? Que los ciudadanos puedan, por las distintas leyes que hay, acceder a la información y pedir información de todo lo que son las políticas públicas y las contrataciones en los distintos ámbitos y en los distintos poderes que los funcionarios nos desenvolvemos. Buen punto el que marcás, Leti, y es lo que da justificación a esto, ¿no? Estar en una feria del libro donde es transitada por un montón de personas que por lo menos se detengan, o porque hay dos personas hablando, o porque hay un dibujo, una imagen que llamó la atención, o porque les interesa saber qué es lo que hacemos desde el Estado, ¿no? Tratar de volver al origen de por qué existe el Estado, que no es otro que tratar de satisfacer las necesidades de las personas. Y en ese sentido, el cambio que se dio importante desde la pandemia tuvo que ver un poco con la digitalización, ¿no? Con la informatización de las contrataciones y con la integralidad que tienen que tener los sistemas. Contanos un poco de eso, Leti. Bueno, en la pandemia fue como para todos un desafío desde el punto de vista de lo que pasaba y desde el punto de vista de que nosotros estábamos como Estado sentados en un lugar y teníamos que resolverle las cosas al ciudadano y teníamos que resolvérsela, y la manera en que la encontramos de resolverla fue primero, como dijimos, respetar los procesos, pero después el uso eficiente de la tecnología. En ese momento fue un gran desafío. Yo siempre cuento algo puntual. Nosotros estamos sacando en ese momento lo que fue el decreto de aislamiento, y uno de los primeros desafíos que teníamos y que nos olvidamos de ponerlo en el decreto fue el tema de Rappi y Pedido Ya. Nos olvidamos en ese momento de poner esa actividad. Y fue algo que dijimos, bueno, y en realidad fue el que después de hacer ese proyecto de decreto nos resolvió el tema, ¿no? Porque, y también en ese momento donde uno estaba encerrado y donde la población y la ciudadanía requería respuestas nuestras, de decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos trasladamos? ¿Quién se traslada? ¿Quién puede salir? ¿Quién no puede salir? Y a medida que fue evolucionando la pandemia, ¿de qué manera fuimos abriendo en cada uno de los casos los distintos servicios? Entonces, eso hace que uno se pare y mire que los procesos, que la transparencia y que la responsabilidad de estar en ciertos lugares, en momentos de crisis, hace que uno pueda, con los instrumentos que fue aprendiendo, tanto legales como económicos, pero en ese momento tecnológicos, el acceso a los servicios fue un desafío, pero también fue un logro para el gobierno, ¿no? Totalmente, y bueno, esto nos da marco a el fundamento de implementar sistemas de gestión de calidad
en organismos públicos, ¿no? Algo que viene de los privados y lo traemos a el ámbito público. Implementar sistemas de gestión de calidad, como hicimos en el Poder Judicial, implica, por un lado, estandarizar procesos, entender y pensar en qué hacemos y por qué lo hacemos, y como dice Leti, qué necesidades surgen que quedan fuera, que nos olvidamos o que nos adelantemos a lo que va a venir, ¿no? Entonces, la implementación de los sistemas de gestión de calidad implica medir la satisfacción ciudadana, que se pare a alguien, nos escuche y nos diga, acá hay algo para mejorar, ¿no? Y en ese punto, para cerrar este debate y estar abiertos a lo que nos quieran preguntar, me interesa, Leti, que con tu expertise nos cuentes, y pensando en normas de calidad y la mejora continua, qué es lo que se viene en materia de contrataciones, qué es lo que falta hacer, qué desafíos pensás que tenemos que empezar o que pensar a futuro. Primero es lo que hablábamos antes de empezar la charla, que es la integración, la transversalidad de los sistemas, ¿no? Pero aparte el uso de la tecnología de manera eficiente y de manera eficaz, pensando antes qué datos tenemos, porque en realidad cuando uno maneja tecnología o inteligencia artificial o datos, es fundamental cómo se construye el dato, ¿no? Y muchas veces desde la construcción del dato hasta la utilización uno tiene que pensar si el dato que está relevando o está en los sistemas es el dato que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, en todo el proceso hay mejoras, en el relevamiento de los datos, en el uso de los datos, en los sistemas en sí, que obviamente los sistemas son proyecciones que hicimos alguna vez y que alguien dijo de qué manera construimos un sistema. Por lo tanto, me parece que hay que poner cabeza nuevamente en todo este proceso, en lo que son datos, en lo que son sistemas, en lo que es la transversalidad y la integración de los sistemas, para que después el uso de la tecnología o de la inteligencia artificial o de la tecnología que usemos nos sirva a fin de hacer políticas públicas que permitan hacer mejoras en los procesos de calidad, mejoras en las contrataciones, y que cada vez que siempre uno mejora cada vez que hace una contratación, pero que el objetivo de las contrataciones, cuando uno usa todas estas herramientas, sean útiles para el ciudadano y sean útiles internamente. Totalmente, y para cerrar, me permito hacer una reflexión en torno a estos desafíos de cómo incorporamos herramientas tecnológicas, que lo que se viene es un desafío mucho más motivador y desafiante, valga la redundancia, que lo que fue la digitalización. La digitalización fue casi una obligación. Estábamos en casa y teníamos que seguir operando, entonces pasamos de tener expedientes en papel a tenerlo digitalizado en una computadora, pero seguíamos haciendo más o menos lo mismo. Me parece que, como vos decís, el desafío es pensar los procesos distintos a los que veníamos pensándolos, ¿no? Con una cabeza más amplia, porque uno cuando hizo la digitalización lo que hizo fue copiar procesos que ya venían siendo así. A mí me parece que el desafío es mirar qué estamos haciendo y desafiarnos a pensar cosas diferentes, ¿no? Y procesos distintos, que eso es algo que hace que sea disruptivo el proceso. Entonces, pensar distinto a lo que veníamos haciendo. ¿Qué es lo que nos pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Hoy la inteligencia nos permite hacer procesos que antes se llevaban un montón y que en realidad uno releva información de forma mucho más sistemática y nos queda tiempo para hacer cosas con mayor valor agregado, ¿sí? Con el uso de la tecnología. Exactamente, y ese es el kit de lo que queremos mostrar a través de la calidad institucional y hacer, ¿no? Dejar de hacer lo que siempre se hizo porque siempre se hizo así, ¿no? Que es la frase que uno siempre escucha, y hacer lo que se necesita. Hacer lo que las personas necesitan, estar para lo que las personas necesitan. Ese es un poco el desafío que tenemos, y un poco el desafío también, hablo en nombre de la administradora del Poder Judicial, Genoveva Ferrero, que impulsa en temática de contrataciones, que además del uso de la inteligencia artificial y los desafíos a repensar los procesos, se piensen éticamente en términos inclusivos
de inclusión y de respeto a lo que la propia ley de compras y contrataciones enumera y enuncia como su principio de sustentabilidad, pero no limitado a lo ambiental, sino a lo social. Pensar en las personas con discapacidad y cómo incorporar sellos para las empresas que participan en las licitaciones, pensar en sellos que en el Ejecutiva deben trabajar más todavía con respecto a las mujeres, con respecto a los adultos, con respecto al género, con respecto, sobre todo, a valores que la sociedad va cambiando y va demandando, ¿no? Estar ahí, estar para la demanda social. Así que un poco este conversatorio tuvo que ver con eso, con acercar la justicia en un evento en donde pasan muchas personas con muchas distintas necesidades y que puedan acercarse un poco a nosotros y que nosotros nos acerquemos y podamos cambiar a través de esto que tenemos institucionalizado, que es la gestión de la calidad en el Poder Judicial. Así que les agradezco muchísimo, muchas gracias Leti, gracias a la editorial, a Alejandra García, que está por ahí, y abiertos a las preguntas y las inquietudes que puedan tener, nada más levanten la mano y preguntan, les pasamos el micrófono. O fuimos muy claros, o dormimos a la gente, o tenemos gente vergonzosa también. Escuché algo de sustentabilidad en la contratación pública. ¿Quieres contar un poquito lo que hacen en el Ejecutivo? Los sellos. Bueno, un poco el principio de sustentabilidad que está contenido en la Ley 2095 tuvo origen en pensar, y un poco la digitalización ayudó en eso, en criterios medioambientales, por ejemplo, ¿no? La digitalización nos ayudó muchísimo porque estábamos matando, talando un montón de árboles. Bueno, la digitalización dijo, señor, pare de talar árboles y de imprimir papel sin parar. Ahora imprimimos cuando corresponde con reciclado. Pero ese criterio de sustentabilidad, que sobre todo estaba pensando en términos ambientales desde la última reforma de la Constitución en el 94, que instauró los derechos de tercera generación, además de eso, lo ligamos y lo expandimos a criterios de sustentabilidad social, que tengan en cuenta a ciertos sectores de la ciudadanía que requieren un esfuerzo adicional de la administración, ¿no? Requerimos tener en cuenta a personas adultas mayores, personas con discapacidad, cuestiones de género, y eso va a ir mutando y cambiando de acuerdo a lo que requiera la sociedad. En el ámbito de las contrataciones públicas, eso implica darle prioridad en la selección de contratistas a algunas empresas que cumplan algunos de los parámetros establecidos en los pliegos de la contratación, de lo que nosotros requerimos. Eso implica, por ejemplo, que al momento de adjudicar tenemos dos ofertas que tienen las mismas condiciones y que tienen los mismos precios, pero alguna tiene alguno de estos sellos o reconocimientos que cumplen alguna de estas cuestiones que queremos darle prioridad, seleccionaremos esa oferta frente a otra. Quiere decir que contemplamos un poco lo que la sociedad demanda, ¿no? Si vos te referís también a las licitaciones, tienen en general, cuando tienen impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental como para evaluar que las reglas de impacto ambiental estén incluidas en una licitación. Eso es cuando tienen impacto ambiental, ¿no? Recital en River, ¿no? Y esto que dice Leti es recontra importante en donde estamos parados hoy en el Poder Judicial, ¿no? Porque yo empecé diciendo que las contrataciones públicas las hacían todos los poderes, ¿no? Para cumplir con sus funciones, pero el Poder Judicial tiene una doble función, que es ante estas situaciones que pueda haber un daño ambiental, los jueces pueden estar para
atender a eso, frenar eso o pedir requisitos que se cumplan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en un servicio y está pensando en hacer un recital, que ahora está todo el tiempo de moda, ¿no? Y pensamos en el campo, sea en el campo de polo o sea en River, bueno, ¿qué impacto va a tener? ¿Cuánta gente puede entrar? Bueno, está la justicia también para eso, ¿no? Si algún ciudadano, puede ser cualquiera, o alguna organización reclama que se hagan impactos en materia ambiental o en materia, en cualquiera, en materia de auditiva o de resistencia o de controles y demás, el último control, el último de resorte de legalidad con el que trabaja el Poder Judicial es la justicia, son los jueces. Así que también tiene esa doble función el Poder Judicial y tiene que atender esa doble cuestión. Claro. Es un tema la idoneidad, que es el requisito para ser funcionario, ¿no? Así que sí, muy buena la pregunta, me parece que es interesante para todos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, una pregunta? Buenas tardes. Licenciada, según su experiencia en el manejo de los asuntos públicos, quería saber si, según su criterio, esta mejora implica el sistema de gestión de calidad, desde su implementación mejora lo que es la vida del usuario, del tercero, o también el personal siente que se ha innovado en este aspecto y hay una mejora en el trabajo. Todo proceso de mejora tiene como dos facetas: la faceta interna, donde se mejora el trabajo interno y en realidad, como le dije anteriormente, me parece que cuando uno utiliza tecnologías, utiliza procesos y sistemas, hace que la persona que está trabajando pueda dedicar más tiempo a pensar cosas más complejas y con mayor valor agregado. Por lo tanto, siempre las mejoras tienen una mejora interna y una mejora hacia afuera, hacia el ciudadano que utiliza estos procesos. En definitiva, cuando uno hace una contratación, siempre contrata bien esos servicios que terminan en el ciudadano. Entonces, la mejora siempre tiene dos caras. ¿Alguien que quiera preguntar o hacer alguna reflexión más? Bueno, entonces, muchas gracias, Leti. Muchas gracias a todos por escuchar. Esperamos que les haya sido de utilidad, que se lleven algún granito de lo que hacemos en el Poder Judicial, y damos un aplauso para cerrar.